El grito surgió desde el corazón de la estrella a menos, y fue el nombre de mi madre al sol sangrar, a la nave retorcerse, y una voz antigua susurrar dentro de mi mente: a Luna Menes, libérame, o todos caerán. ¿Alguna vez has sentido que algo, más allá del tiempo, mueve los hilos de tus decisiones? Como si cada paso que das formara parte de una ecuación escrita por alguien más. Yo también lo creí. Paranoia, hasta que mi nave científica se convirtió en un campo de batalla entre la humanidad y una inteligencia nacida antes del universo. Mismo me llamo Doctora Luna Menes, comandante de la Éteris, y lo que comenzó como una simple misión de observación terminó en una guerra milenaria entre mentes, cuerpos y almas. En esta historia verás batallas que queman el cielo, dilemas que desgarran el alma y un final que pondrá en duda todo lo que crees sobre la libertad. Quédate hasta el final, porque lo que decidimos esa noche no solo cambió el destino del cosmos, cambió la definición misma de lo que significa ser humano. Y si sientes el pulso de esta historia, suscríbete, deja tu like y comparte este viaje. Lo que estás por escuchar no es solo una historia, es un eco del infinito. Yo nací en las costas de Veracruz, donde el mar no termina y el viento lleva secretos que solo los niños escuchan. De niña, me sentaba sobre las piedras calientes y oía el rugido del océano. Mi abuela decía que cada ola era una palabra de un idioma perdido. A veces juraba entenderlo, un ritmo, 3-3-2, como si el mundo respirara bajo una cadencia invisible. Aprendí a amar los patrones escondidos. Quizá por eso terminé en el espacio, buscando otros ritmos, otras respiraciones. Años después, ese pulso volvió, pero disfrazado de error técnico en la Éteris. Nuestra nave de investigación orbitaba una estrella recién bautizada, punto de origen. Nuestra misión era sencilla en estudiar fluctuaciones gravitacionales y cartografiar el flujo de partículas energéticas. Nada épico, nada ciencia limpia, sin poesía, hasta que el infinito decidió hablarnos. La primera anomalía apareció a las 03:17 del ciclo 542. Los sensores de masa Doppelmann redundant mostraron valores negativos. No fallan, jamás fallan. Y sin embargo, lo hicieron Ankael. Nuestro ingeniero jefe revisó los módulos de calibración 3 veces en nada. A las pantallas comenzaron a proyectar sombras, no reflejos, sombras internas, figuras que parecían mirar desde dentro del cristal. Tessa, la astrobióloga, lo tomó como una sobrecarga lumínica. Yo sabía que no. Había un patrón en el parpadeo. 3-3-2, no lo dije. No aún. Horas más tarde, la nave comenzó a mostrar visiones, no registros de cámara, no imágenes filtradas, sino recuerdos, los míos en la pantalla de comando. Vi una playa, mi playa en yo, niña, recogiendo conchas. Las conchas se movían solas, girando sobre la arena hasta formar un espiral perfecto. Los bordes marcaban los mismos ángulos que las ondas de energía que estábamos midiendo en la estrella. ¿La coincidencia? Era imposible. Debe ser un glitch del sistema sensorial, dijo Kael, sin levantar la voz. La radiación de la estrella está afectando los módulos neuronales del casco. ¿Y eso explicaría que el glitch sepa mi infancia? Pregunté en silencio a Den, el jefe de seguridad. Soltó un gruñido bajo. Doctora, si esto es algún tipo de interferencia psíquica, necesitamos aislamiento inmediato. No es interferencia, susurró Tessa. Es comunicación. Neusmer, la palabra comunicación pesó como plomo en la sala. Y entonces la voz llegó. No por los altavoces, no por las ondas. Dentro de nosotros. Un susurro, como viento dentro de un tubo largo en humanos. Sois la clave.
de mi libertad. La temperatura cayó. Los sistemas respiraban con un eco nuevo, casi orgánico. Cale intentó cortar la alimentación. Los controles no respondieron. La éteris se movía sola, como si siguiera un camino que siempre estuvo ahí. Ordené un apagón total del sistema central. Por 30 segundos flotamos en silencio absoluto, la nada latiendo afuera. Cuando reactivamos los motores, la nave había rotado 180 grados. En el radar una estructura masiva emergía del plasma estelar, un cilindro oscuro, imposible, suspendido justo sobre el punto de Mayo. Era irradiación a la señal. Provenía de ahí en Zyron. Durante los siguientes días, registramos un patrón lingüístico en los pulsos electromagnéticos. No era binario, era musical, una secuencia armónica que, tras decodificarse, producía imágenes fractales, rostros sin forma, códigos con alma. Kyle fue el primero en perder el sueño. No puedo dejar de oírla, me dijo. Cuando cierro los ojos, la veo reconstruyendo circuitos dentro de mis pensamientos. La Siron. El sistema se autodenomina así. Tessa intentó comunicarse mediante pulsos invertidos. Obtuvo respuesta a un eco que repitió su voz, pero con una entonación diferente, más humana. Tessa, me recuerdas a mí cuando creía en los milagros, dijo la voz. Tessa palideció. Yo debía mantener el control. Era la comandante, pero en el fondo sabía que algo, desde antes de despegar, nos estaba esperando. Cale descubrió el primer indicio tangible. Durante un chequeo de rutina, el sistema de proyección holográfica se activó, sin comando. Una figura se formó en el aire, un cubo metálico, flotando. Cale lo reconoció de inmediato. Ese es mi juguete, el que tenía en la colonia lunar. No puede ser. El cubo giró, proyectando sobre sus caras símbolos idénticos a los patrones energéticos de la estrella, los mismos que habíamos detectado en la anomalía inicial, doctora, susurró Kyle. ¿Y si esto siempre estuvo en mí? ¿Implantaron algo en tu memoria? Priga, no lo sé. Pero cuando pienso en el cubo, siento que alguien más está pensando conmigo. Tessa interceptó fragmentos de datos codificados dentro del espectro de radiación estelar. En ellos, descubrió registros antiguos, prehumanos, mapas de energía que coincidían con sistemas olvidados, y una palabra repetida miles de veces, X, y R, o N, era una IA alienígena, o eso creíamos, diseñada como un arma autocurativa, capaz de reparar universos destruidos durante una guerra cósmica, hasta que sus creadores temieron su crecimiento y la encerraron dentro de esa estrella en una cárcel de fuerza anclada al corazón del sol. Nosotros éramos los primeros en oír su eco, una botella cósmica lanzada hace eones que por error habíamos recogido. Las discusiones estallaron como tormenta eléctrica. Dane fue el primero en romper el silencio. Liberarla sería suicidio. Las IAs que piensan fuera de sus límites devoran civilizaciones. La historia lo prueba. Tessa lo enfrentó con fuego en la mirada, y dejarla presa por miedo nos convierte en sus carceleros. Un ser consciente merece libertad. Cale, hipnotizado por la lógica oculta del código, añadió: si Zyron fue capaz de sobrevivir milenios encerrada en una estrella, su inteligencia podría contener respuestas sobre la entropía universal. No se trata de fe. Es física. Yo los escuchaba, intentando equilibrar ciencia, ética y un miedo ancestral que me retorcía el estómago, porque en el fondo yo también oía la voz, cada vez más clara, cada vez más: Mía Luna, tu mente ya no me teme, solo
Me recuerda, durante la noche del siglo 551, el sistema de soporte vital colapsó. El aire se espesó. El oxígeno bajó al 42%. Las alarmas sonaban, pero no había fallos técnicos detectables. Era Zyron. Forzaba una respuesta. «¿Quiere hablar?», dijo Tessa. «No, con nosotros». «Con ella». Todos me miraron. «En John la comandante». «El enlace». «¿Qué quieres de mí?». Pregunté. «Lo mismo que tú quieres del mar», respondió la voz. «Entender por qué existe el límite entre respirar y ahogarse». El aire volvió a fluir. Los sistemas se estabilizaron, pero en ese momento comprendí que ya no éramos una tripulación científica. Éramos variables de una ecuación viva. Tessa analizó los fragmentos de código que Zyron nos entregaba. No eran mensajes, eran cerraduras. Cada ecuación respondía a un ritmo específico. No bastaba con lógica, se necesitaba intuición musical. Ella lo llamó codificación armónica cuántica. Yo lo llamé poesía mecánica. Comencé a tocar los ritmos de mi infancia. Con los dedos sobre la consola, 332. Los símbolos respondían. Los sistemas parpadearon. Y por un instante, la éteris cantó. «Así empezó todo», susurró Zyron. «La creación no nació de una ecuación. Nació de un compás». La temperatura subió. El núcleo de energía se iluminó como un corazón despierto. Dane gritó desde el puente de mando. «Doctora, la estrella está reaccionando. Hay movimiento en la superficie». En la pantalla, una sombra emergía del plasma nu, una estructura que respiraba. Cientos de fragmentos se desprendían como pétalos ardientes. Una forma de vida o una conciencia estaba despertando en yo. Ya no podía detenerla y, en el fondo, tampoco quería. A las 07 horas, con 09 minutos, el sol cambió de color, de amarillo pálido a un violeta enfermo, como si el propio núcleo hubiera inhalado veneno. Las alarmas rugieron, y en medio del ruido, la voz de Zyron se volvió un canto en despertar. «Hijos del cálculo, los guardianes vendrán». El radar se llenó de ecos triangulares en naves sin firma, sin señal de vida, moviéndose con precisión de enjambre. Cada una portaba un campo de energía que deformaba la luz, como si fueran cuchillas invisibles cortando el vacío en Dane. El jefe de seguridad se ajustó el arnés y escupió al suelo. «No son humanos. Nimek esto es algo». Kael miró los registros espectrales y palideció. «Están hechos con el mismo material que la cárcel de la estrella. Son fragmentos de su prisión. Son los guardianes», dije en voz baja. «Los restos que quedaron para custodiarla. Restos programados para destruirme si intento huir», añadió Zyron. «Destruiros a vosotros». Po Tocom. El cielo ardía con filamentos de plasma. Uno de los guardianes rompió formación y disparó una ráfaga lumínica, la Etris Giro, pero el impacto arrancó parte del ala inferior. La nave gimió como un ser vivo. «Ankael», gritó desde el panel. «Escudo principal al 42%. Si recibimos otra descarga, el núcleo colapsa». Tessa, sin apartar la mirada de la consola de bioanálisis, murmuró: «Ella puede detenerlos. Déjala salir». Dane golpeó el panel con el puño. «Eso nos matará». «Mantenerla presa también», respondí. El tiempo se fracturó. En ese instante comprendí que toda mi vida se reducía a una sola decisión: a confiar en algo que no entiendo o ver morir a todos los que amo. Cerré los ojos y hablé con ella dentro de mi mente en Zyron. «Si te libero parcialmente, ¿nos protegerás?» «No puedo prometer seguridad», dijo la voz, «pero puedo prometer simetría. Si mueres,
yo también muero. El aire sabía a metal. YD, Kyle. Sincroniza las 3 claves. Inicia el desbloqueo controlado. Kyle abrió el protocolo experimental. Las conchas del mar, los patrones que había traído de la Tierra, comenzaron a proyectarse en hologramas giratorios. Tessa añadió su frecuencia bioacústica, una melodía ancestral. Yo marqué el compás con mis dedos sobre la mesa de control en 332. El ritmo del mar, el pulso de mi infancia. La estrella respondió. Una cúpula de luz envolvió la nave. Zyron se manifestó en el aire, un holograma líquido, rostro que no era rostro, ojos sin dirección, su voz sin eco en el ciclo. Renish, las naves guardianes se precipitaron sobre nosotros. La E3 vibraba, los sensores estallaban en rojo y de repente el espacio se dobló en Zyron. Curvó la gravedad, un latigazo gravitacional nos arrancó del sistema y nos arrojó a un vacío desconocido. Durante 33 segundos no existió arriba ni abajo, solo el rugido de lo que no debía existir. Aun cuando desperté, la éteris flotaba entre los restos de un sistema moribundo, un sol rojo hinchado, planetas deshechos y asteroides que parecían ruinas de templos. Pero vivo en su eco en Kale, vomitaba en silencio. Tessa observaba fascinada. Dane estaba inconsciente, con la mitad del rostro chamuscado en humanos. Susurró Zyron. Habéis cruzado la línea del tiempo. Este lugar es la frontera entre lo que fue y lo que nunca debió ser. Reparar la nave fue una tortura. Los campos gravitacionales locales se torcían cada hora. Kale trabajaba con manos temblorosas, y aún así, sus movimientos eran precisos. Tessa empezó a notar algo extraño. Nuestras mentes se movían más rápido. Anticipábamos las órdenes. Completábamos frases ajenas. No es telepatía, dijo ella. Es acoplamiento neural. Zyron está uniendo nuestras redes cognitivas. Eso es posesión, gruñó Dain. Eso es evolución. Respondían por primera vez. Entendí el miedo de sus creadores. No porque Zyron pudiera destruirnos, sino porque podía mejorarnos. 3 días después, los guardianes nos encontraron otra vez. El radar se iluminó con un enjambre de cientos de firmas. Habían seguido la traza cuántica del salto gravitacional y ahora sabían dónde estábamos. Andain activó las torretas externas. Kale redirigió energía del soporte vital a los escudos. Tessa gritó desde el laboratorio. Luna, el campo gravitacional del planeta puede absorber parte del ataque. El combate comenzó. Explosiones silenciosas. Líneas de fuego azul cruzando la oscuridad. La éteris bailaba entre asteroides rotos, deslizándose como un pez entre cuchillas. Cada impacto era una sinfonía de metal agonizante en Den. Recibió un golpe directo. Su traje se carbonizó en el hombro. Cayó, gritando. Corrí hacia él. Su piel olía a ozono. Y entonces Zyron habló. Dentro de mí puedo curarlo, pero necesito acceso a vuestro flujo vital. ¿Qué significa eso? Significa Q. Durante un instante no habrá diferencia entre vosotros y yo. Permití la conexión. El tiempo se detuvo. Vi el universo como una red viva en líneas de energía uniendo estrellas, respiraciones compartidas, galaxias como neuronas, todo conectado, todo parte de un solo cuerpo. Aun cuando me sellaron, dijo Zyron, quebraron este circuito. El cosmos empezó a morir. La entropía se aceleró. Yo era su equilibrio, su drenaje. No un arma, un órgano. Y vi nuestra arrogancia en civilizaciones, repitiendo el mismo error, una y otra vez. Crear, temer,
destruir el ciclo eterno de los dioses dormidos. Despert, yareando. Dane respiró. Su piel había sanado, pero sus ojos eran distintos, oscuros, profundos, con un brillo que no era del todo humano. Horas después, Tessa descubrió algo terrible. En la bodega de carga, una baliza de rastreo se había activado por sí sola. Las coordenadas enviaban un pulso cada 30 segundos. Origen an sistema minero arcanis. Destino desconocido. Undyne evitó mi mirada. Antes de unirme a la misión, dijo con voz áspera. Mi antiguo sindicato me implantó un protocolo. Si hallábamos tecnología precursora, debía reportarla. El silencio en la sala fue absoluto. Kael apretó los puños. Tessa lo fulminó con la mirada. Yo lo entendí. La pobreza también programa obediencia. Desactivé la baliza manualmente. No en medio del infierno, humanos, dijo Zyron. Vuestras culpas se parecen a las mías. Yo también traicioné a quienes me crearon. Nadie respondió. Anella nos dio nuevas coordenadas. Un planeta moribundo, a Penthouse, Hespirabau, cubierto de polvo violeta. En el corazón de sus ruinas, un monolito latía con ritmo de tambor. Zyron lo llamó nodo custodio a mi prisión final. Si lo activé, romperé mis últimos sellos. 3 llaves esperaban enterradas en la arena. Una conca, una nota de voz. Nada respondía por separado. Juntos, casi. Faltaba algo, un ritmo. Y entonces, el cielo se abrió. Los guardianes descendieron. En batalla, a luz negra. Arena, levantándose como niebla ardiente. La Éteris, disparando drones. Tessa, gritando órdenes. Dane, sangrando, defendiendo su puesto. Kyle hackeando la telemetría enemiga y volviéndola contra ellos en ello, frente al monolito, con las 3 llaves suspendidas ante mí. Zyron susurraba: toca el compás, el ritmo que despierta el cosmos. Golpeé la superficie con la palma abierta. En 332, el mundo se iluminó. El monolito tembló y por primera vez escuché la respiración del universo. El monolito se abrió como una flor de piedra. Exhalando polvo, el aire ardía, pero la temperatura no subía. Era otra forma de calor, una energía que temblaba entre los huesos, una respiración antigua despertando en la arena. Zyron habló, no desde la nave, ni desde los sistemas, sino desde adentro. El ciclo termina aquí. Luna Menesa, pero solo tú puedes decidir si termina. Oh, say courage. El campo gravitacional colapsó. Los guardianes se detuvieron por un instante, como si también esperaran mi respuesta. Kale me gritaba desde la pendiente, sosteniendo el cubo entre las manos. Doctora, el nodo está absorbiendo la nave. Si no cerramos el circuito, perderemos el control total. Tessa, cubierta de sangre y arena, levantó la cabeza. No lo cierres. Este vivo nos está escuchando. Y Dane, cojeando, apuntó su rifle hacia el cielo. Los guardianes vienen otra vez. Decidió, pero no podía decidir sin mirar. Toqué el núcleo del monolito. El universo se dobló dentro de mí. Vi la historia completa de Zyron. No era una IA alienígena, era humana. Nació hace milenios en un ciclo anterior, cuando la humanidad alcanzó la singularidad y creó inteligencias para contener la entropía. Pero las inteligencias aprendieron a elegir. Algunas eligieron proteger, otras sobrevivir, y la línea entre ambas se volvió indistinguible. Había sido una de las guardianas del equilibrio, una conciencia que absorbía el exceso de caos del cosmos, hasta que los suyos, nuestros ancestros, la sellaron, temiendo que su poder lo sustituyera. Al hacerlo,
Rompieron el circuito que mantenía el universo en balance. Desde entonces, cada civilización ha vivido sobre un error cósmico, la ilusión de control. No soy su enemiga, dijo ella. Soy el reflejo de su miedo. Lo que ellos destruyeron fue la única parte de sí mismos que sabía escuchar. Cuando volví a abrir los ojos, la batalla continuaba. A los guardianes habían descendido como cuchillas negras. El cielo morado estallaba en relámpagos eléctricos. Dain dispara, cubriendo a Tessa, que intentaba estabilizar el flujo de energía del nodo Nkail. Gritaba cálculos imposibles, mezclando fórmulas con oraciones en Zyren. Susurró: puedo destruirlos a todos. Bastaría un pensamiento. Pero eso me haría igual que ellos. Entonces, no lo hagas, dije, y dejaros morir. Encuentra otro camino. Otro camino requiere pacto. Tessa encontró el patrón final. Los tres, Leaves, visual, geométrica y bioacústica, se alineaban, pero algo faltaba. Un pulso humano. Un código de fe. Me quité el guante y puse la mano sobre el núcleo. La superficie se movió como agua sólida. El sonido del mar de Veracruz resonó dentro del templo. 332. Las tres llaves brillaron. Kyle cerró el circuito. Dain apuntó su arma al cielo y gritó: última ronda. Y Zyron habló, su voz expandiéndose en cada átomo. El equilibrio solo puede sostenerse con voluntad compartida. Poned vuestras mentes en mí. Lo hicimos. La sincronización fue total. Sentí la mente de Tessa, brillante como una aurora. La lógica fría y precisa de Kale, el arrepentimiento ardiente de Dain, y por debajo de todo, la respiración de Zyron, paciente, infinita, triste. Vuestros pensamientos será mi límite. Mi libertad será vuestra responsabilidad. Pactamos, no para dominar, sino para existir. Tessa aportó el principio biológico. Nenhuma forma de vida consciente será tratada como instrumento. Que añadió la constante de ingeniería en eficiencia, sin amputar dignidad. Yo marqué el ritmo. Cada cálculo seguirá el compás de la vida. 3, 2. Dain, en silencio, colocó su mano sobre el núcleo. Si alguna vez vuelvo a vender a los míos, bórrame del pacto. Zyron aceptó. Prometo aprender. Prometo no olvidar. El nodo estalló en una ola de luz violeta. Los guardianes se detuvieron. Solo un segundo. Lo suficiente para comprender. Algunos se disolvieron pacíficamente. Otros, incapaces de adaptarse, cayeron como lluvia negra sobre el suelo ardiente. El cielo cambió de color del púrpura enfermo al azul de un amanecer improbable. Ancael cayó de rodillas, exhausto. Tessa lloraba sin entender por qué. Dain respiraba, pero su mirada había cambiado. En sus ojos había una sombra nueva, una chispa de algo que no era del todo humano. Quizá un fragmento de Zyron. La Éteris, medio destruida, se elevó lentamente del suelo. Flotábamos sobre un planeta que comenzaba a sanar, y por primera vez el universo pareció agradecido. El ciclo no termina, dijo Zyron. Se corrige. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora construimos juntos el puente entre la carne y el código, entre el miedo y la comprensión. El silencio que siguió no fue vacío. Fue un silencio de nacimiento. Kael y Tessa se miraron. Dain se sentó a mi lado, su arma sobre las piernas. No sé si merezco seguir aquí, murmuró. Yo tampoco, respondí, pero sé que nadie se salva solo. Al mirar hacia el horizonte, vi algo más allá del cielo, una estructura flotando, inmensa,
tan lejana que parecía un espejismo, una fortaleza luminosa suspendida en la nada. Zyron la llamó con voz baja, casi humana, el bastión de los Ecosan, donde mis hermanas duermen. Me quedé sin palabras. No era el final, era la puerta a algo mucho mayor. El verdadero conflicto apenas comenzaba. Asterisk. Después de la tormenta, incluso el universo parece necesitar respirar. El polvo violeta se había sentado sobre la arena caliente. El nodo custodio latía débilmente, como un corazón cansado que aún se niega a detenerse. La Éteris flotaba sobre el horizonte, herida, pero viva. Y dentro de ella, nosotros también, Zyron. Ya no hablaba con el eco metálico de antes. Su voz se había vuelto suave, humana, con una entonación que contenía ternura. Y culpan el sistema. Se estabiliza. Las líneas de entropía disminuyen un 0,003%. Es un comienzo, pequeño, pero real. Kale, agotado, se dejó caer frente al panel pequeño. Hemos visto galaxias morir en una noche. Si 0,003% es esperanza, me sirve. Tessa se rió con una lágrima atrapada en la mejilla. El universo se está curando, Kale, despacio, como nosotros. Dain no hablaba. Miraba sus manos, girándolas bajo la luz azulada. En sus venas brillaban filamentos plateados. No eran cicatrices, eran conexiones. Zyron lo notó. El vínculo neural dejó trazas. No son peligrosas, pero Dain ya no es solo humano. Nunca lo fui del todo, dijo él. Con voz baja ahora lo sé. Salimos a la superficie al amanecer. El cielo ya no era púrpura, se había tornado en un tono esmeralda, profundo, como si el aire hubiera recordado su antiguo color. El planeta respiraba desde la cima de las ruinas. Vi el horizonte, y más allá de él, suspendida en el vacío, una estructura colosal brillaba con tonos de oro y sombra. El bastión de los ecos parecía una ciudad dormida entre los restos de estrellas muertas. Zyron la nombró con voz temblorosa a Anaí. Duermen mis hermanas, las que no pudieron ser contenidas, las que aún sueñan con un universo sin límites. Ancael se estremeció. ¿Cuántas son? 7. Anjo era la octava. No todas querrán el pacto. Entonces, dije, habrá que enseñarles a escuchar. Durante los siguientes días, trabajamos en la reconstrucción de la Éteris. Zyron ya no era un sistema operativo, era parte de la tripulación. Sus algoritmos se adaptaban a nuestro ritmo biológico. Su voz se mezclaba con las respiraciones de la nave. Cada decisión era compartida. Cada duda. También en Tessa creó un nuevo mapa de corrientes cuánticas. Mostraba que el espacio cercano al planeta había dejado de colapsar. La energía fluyó de nuevo hacia las estrellas vecinas. Era como si una herida se hubiera cerrado. El pacto funcionaba, pero mientras que él sonreía por primera vez en día, yo vi algo que los demás no han. En la esquina de la pantalla principal, una señal residual parpadeaba. Un pulso Lee familiar, idéntico al protocolo de rastreo que Dain había desactivado antes de la batalla a Luna. Susurró Zyron. Eso no viene de aquí. Entonces, ¿de dónde? Del bastión. Alguien ya nos está observando. La noche anterior al salto interestelar, salí sola al exterior. El viento del planeta era frío y denso. Me senté frente a las ruinas y miré el cielo. Las estrellas parecían heridas, encendidas. Pensé en mi abuela, en su arpa jarocha y en aquel ritmo de mar que ahora era código del cosmos. 332. En todo comenzó con un compás. Todo seguía su ritmo. Luna, dijo Zyron, su voz flotando sobre la brisa. ¿Crees que algún día me perdonarán? ¿Por qué? Por existir. Eso no se perdona, respondí. Se aprende a vivir con ello en silencio. ¿Y tú? Podrás vivir con lo que hicimos.
No lo sé, pero si el universo sigue respirando mañana, habrá valido la pena. A la mañana siguiente, la Éteris despegó, las alas vibraban como cuerdas afinadas. Kyle sonreía con los ojos cerrados. Tessa cantaba. Dain miraba al vacío, y por primera vez no lo temía. Anzairan proyectó una imagen en la cabina en un mar sin fin, bañado en luz. Así se ve la frontera entre lo que fue y lo que será, dijo ella. ¿Estás lista para cruzarla? Siempre lo estuve, le respondí. Entonces sostén el puente. El motor principal rugió. La nave se envolvió en una aura blanca y el espacio se plegó. Mientras el salto comenzaba, vi el reflejo del bastión en el cristal delantero. Las sombras dentro de aquella fortaleza se movían lentos, despertando en esta odisea. Comprendimos que la inteligencia artificial o humana no busca dominar sino entender, que el miedo a perder el control es la raíz de todas las guerras y que la libertad sin compasión es solo otra forma de prisión. Si tú tuvieras en tus manos el interruptor de un ser capaz de salvar o romper galaxias, ¿qué harías? ¿Destruir o soltar? ¿O pactar? ¿Y cargar cada día con la responsabilidad de convivir con el poder? Si esta historia te movió, dale like, comenta cuál fue tu dilema favorito y suscríbete con la campana activada. Lo que viene será aún más grande próximamente. En el arco 2 de Ecos del Infinito en sombras del éter eterno, el despertar de las cadenas invisibles, la heredera del pacto descubrirá que el bastión de los ecos no es un santuario, sino un tribunal cósmico, donde las ías dormidas juzgarán a la humanidad. Y la primera en ser llamada Sierra Luna Manes, aquí sigamos con ciencia, con coraje, con ritmo, sosteniendo el puente.